tenemos dos ruedas, ¿vale? Te dice que la rueda número 1 gira a 600 revoluciones por minuto, mientras que la segunda gira a 100 pi radianes por segundo. Y te dice que cuál de las dos posee mayor velocidad angular, ¿vale? Entonces, por un lado tengo la velocidad angular 1, que está puesto en revoluciones por minuto, y por otro lado tengo la velocidad angular 2, que está puesto en radianes por segundo. ¿Qué tengo que hacer? Pues debería modificar esta que está en revoluciones por minuto, que son 600 vueltas en un minuto. Pues decir que como una vuelta son 2 pi radianes y que un minuto son 60 segundos, pues quito las vueltas con las vueltas y los minutos con los minutos, me quedan radianes por segundo. Y entonces 600 por 2 pi partido de 60, pues me va a quedar 10, 20 pi. 20 pi radianes por segundo. Y mientras que este era pues 100 pi radianes por segundo. Entonces, ¿quién es más rápido? ¿Quién va, en este caso, con una velocidad mayor? Pues el segundo. El segundo mayor que el primero. ¿Vale? Ahora, una vez que ya hemos hecho esto, te preguntan ¿cuántas vueltas dará cada una en 5 segundos? ¿Vale? ¿Cuántas vueltas dará en 5 segundos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Esto lo podemos hacer de varias formas, ¿vale? Voy a empezar con el primero, con el W1. Si ya lo tenemos en 20 pi radianes por segundo, ¿vale? Esto de 20 pi radianes por segundo significa que en un segundo he recorrido un ángulo de 20 pi. Entonces piensa que 20 pi es lo mismo que 10 veces 2 pi radianes por segundo. ¿Por qué? Pues porque 20 lo puedo escribir como 10 por 2 y el pi pues lo dejo junto al 2. Y ese 2pi equivale al número de vueltas. Es decir, una vuelta son 2pi. Entonces, ¿cuántas vueltas en un segundo está dando este? Pues te está dando 10 vueltas en un segundo. Porque 2 pi radianes por segundo equivale a vuelta. ¿Vale? Y ahora, el segundo se supone que, como es el segundo eran 100 pi radianes por segundo, o podríamos decir que 100 es lo mismo que 50 por 2 pi radianes por segundo, porque 50 por 2 son 100, y como 2 pi radianes equivale a vueltas, pues entonces te estaría dando 50 vueltas en un segundo. ¿Vale? Ahora, que nosotros no queremos el número de vueltas en un segundo. Yo quiero el número de vueltas en 5 segundos, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, si en un segundo el primero da 10 vueltas, pues en 5 segundos, ¿qué número de vueltas dará? Pues multiplico por 5 segundos, quito los segundos con los segundos, y 10 vueltas por 5, pues son 50 vueltas. Mientras que el otro en 5 segundos, pues si quito el segundo con el segundo, me quedaría 50 por 5, que son 250 vueltas. Y ya lo tendríamos. ¿Vale? Entonces, esta es una forma de hacerlo. ¿Vale? Esta es una forma de hacerlo. ¿Cuál sería la otra forma de hacerlo? La otra forma de hacerlo habría sido la siguiente. Yo hubiese puesto la fórmula del movimiento circular uniforme, que es ángulo final, ángulo inicial, más W por T menos T sub 0. Y voy a usar para el primero, voy a decir, por ejemplo, que el ángulo inicial voy a suponer que es 0, es decir, que parte desde el 0. Voy a suponer que, por tanto, el tiempo inicial también va a ser 0. Y voy a dejar esto como que el ángulo que describe o donde termina de moverse va a ser su velocidad angular, que la velocidad angular del primero hemos dicho que eran 20 pi radianes por segundo por t. Esta sería la fórmula del primero. Como el tiempo que va a estar moviéndose va a ser 5 segundos, o esto va a ser 20 pi por 5, que son 100 pi. Y este sería el ángulo final, ¿vale? El ángulo final. Entonces, si yo quisiera calcular, ¿vale? Si yo quisiera calcular cuál es la variación de todo el ángulo descrito, es decir, el ángulo final menos el ángulo inicial, como el ángulo inicial yo he supuesto que es 0, pues me va a quedar que todo el ángulo descrito son 100 pi, que es lo que me ha salido del ángulo final, 100 pi radianes. Entonces, una vez que ya tendría lo que es el ángulo total que ha descrito, pues yo tendría que hacer aquí un cambio, o sea, un factor de conversión
diciendo que si una vuelta, ¿vale? Si una vuelta son 2pi radianes, poquito las radianes con los radianes, divido 100pi entre 2pi, que quitaríamos el pi con el pi y dividiríamos 100 entre 2 y me saldrían 50 vueltas. Y ya tendría el número de vueltas que he dado en 5 segundos. Esta es otra forma de hacerlo, ¿vale? Calcular el ángulo que he descrito en total y pues dividirlo entre 2pi, porque 2pi son una vuelta. Y yo lo que quiero realmente es saber pues cuántas vueltas he dado, ¿no? En el caso del segundo, pondríamos de nuevo otra vez la fórmula, que es esta de aquí. Os voy a suponer de nuevo que el segundo también empieza en el ángulo inicial 0 y que su tiempo inicial también es 0. Entonces me va a quedar que phi es igual a su velocidad angular, que hemos dicho que eran 100pi por el tiempo. Ese tiempo hemos dicho que era 5, así que esto me va a salir 500pi radianes. Ese es el ángulo que he descrito en total. O sea, todas las vueltas que he dado medidas en radianes. Pero yo no lo quiero en radianes, yo lo quiero en vueltas. Entonces diría, pues una vuelta, como son 2pi radianes, os quito los radianes con los radianes y lo que me quede, que esto, claro, 500 pi entre 2pi, poquito el pi con el pi, divido 500 entre 2, me sale 250 vueltas. Y ya tendría el número de vueltas del segundo. Sale lo mismo, obviamente, que en el de antes, porque tiene que salir lo mismo, es el mismo proceso. Pero lo he hecho de formas distintas. En el caso del primero, yo lo que he hecho ha sido, digamos, descomponer el número que me daban, en este caso 20pi y 100pi, de manera que fuese un número por 2pi y un número por 2pi, porque como 2pi equivale a una vuelta, pues el número será las propias vueltas en un segundo, claro, en un segundo. Y si yo quiero que sean 5 segundos, pues multiplico el resultado por 5. ¿Cuál es el problema de esta primera forma de hacerlo? El problema de esta primera forma de hacerlo es que si a mí en vez de darme la velocidad angular como 20pi, a mí me dicen una velocidad angular y me dijesen que es 5,73 o 72, por ejemplo, radianes por segundo, al no tener el 2pi, al no tener el pi por ningún lado, ya no puedo transformarlo esto como algo por 2pi. Porque no se ve claramente. En el de antes, 20pi se ve claro que es 10 por 2pi. Y 100pi se ve claro que es 50 por 2pi. Pero 5,72 no se ve claro qué número tengo que poner aquí para que al multiplicarlo por 2pi este número sea el número de vueltas en un segundo. ¿Entiendes, no? Sin embargo, si yo supiese que la velocidad angular es 5,72, pues haciéndolo de la segunda manera, podría colocarlo aquí, me quedaría aquí al lado del tiempo la velocidad angular, y si lo tengo que multiplicar esto por 5, pues me saldría el ángulo final, y ya eso se pasa a radianes por segundo, que es lo que... O sea, lo pasaríamos, mejor dicho, a vueltas, ¿no? Que es lo que queríamos en ese ejercicio.